Grupo Cinec, innovación en el desarrollo humano. En un mundo globalizado en el que se busca solidez para alcanzar sus objetivos, es necesario contar con grandes equipos de trabajo para obtener soluciones. En Grupo Cinec encontrará al aliado que le ayudará a dedicarse a realizar sus competencias clave, aumentando sus utilidades y eficiencia. Le proporcionamos el respaldo en su capital humano especializado y optimización de los procesos de negocio reduciendo sus costos. Cinec, innovación en el desarrollo humano. Siguiendo con su programa Consejero Empresarial, con un tema sumamente áspero, sumamente controversial, de verdad preocupante para todos nosotros los contribuyentes, que es la presunción de inocencia en materia fiscal. Bien, maestro, estábamos hablando, quedó puntualizado ese cambio de criterio que tuvo la Corte a través de sus salas. Ahora continuemos con los otros criterios que vienen en su artículo en la revista. Por supuesto, el segundo de los criterios que menciono en el artículo es una tesis que refiere, ya por la segunda sala, a que el principio de presunción de inocencia no resulta aplicable en las visitas domiciliarias que tienen como propósito verificar la expedición de comprobantes fiscales y así como que estos mismos cumplan con los requisitos establecidos para tal efecto. Ahí, al igual que lo que refirió la primera sala, el argumento básico es: yo voy a verificar que el contribuyente esté expidiendo el comprobante fiscal, eso es una obligación tributaria. Y accesoriamente puede derivar ello en que si no lo hace, se le imponga una sanción por la comisión de una infracción. Pero ese es un aspecto, reitero, secundario. Consecuente. Entonces, ese es el criterio o el sustento del por qué no aplica el principio de presunción de inocencia, ese aspecto secundario de la sanción. Entonces, este es el elemento básico considerado por la segunda sala, que hay identidad, pudiéramos decir, con lo que está refiriendo la primera sala. Y el tercer criterio que se invoca es uno muy interesante. ¿Por qué razón? Porque se planteó, entre otros temas, la inconstitucionalidad del 59 fracción tercera en relación con el 55 fracciones 1 y 2 ambos del Código Fiscal de la Federación, que prevén técnicas presuntivas a partir de las cuales la autoridad puede comprobar la causación de contribuciones y por consecuencia le permite hacer las determinaciones de contribuciones omitidas que correspondan. El sentido de esta resolución, que si no me equivoco fue de la primera sala, alude a que no puede ser analizada el artículo 59, fracción tercera, en relación con el 55, fracciones 1 y 2, a la luz del principio de presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque se está en presencia de técnicas presuntivas utilizadas por el legislador, precisamente, y como lo comentábamos, para efectos de comprobar la causación de contribuciones y la consecuente determinación. Por consecuencia, si el principio de presunción de inocencia constituye un derecho fundamental que protege a quien se le imputa un ilícito, en ese campo del tributario, al no estar frente a lo ilícito, sino a la causación de contribuciones, es que determinó que no le resultaba aplicable. Pero curiosamente esta tesis no refería propiamente al ámbito tributario, sino que derivó de un procedimiento penal en el cual se le sentenció a una persona por la comisión del delito de defraudación equiparada, y la temática fue, o el planteamiento que hizo el quejoso y revisionista ya ante la Corte es: oye, este 59 o estas técnicas presuntivas están permitiendo que mediante su sola invocación destruyan o hagan menos al principio de presunción de inocencia, y ese es el planteamiento que se realiza. Entonces, lo que refiere la Corte es que una vez trasladado esta técnica presuntiva para acreditar alguno de los elementos del tipo penal, sí opera la presunción de inocencia. Simplemente se utiliza la técnica para efectos de demostrar uno de los extremos del ilícito o del delito. Que sería la parte del daño al erario público. Es correcto, el no pago de la contribución. Exactamente. Entonces, ahí sí dice, pero no es que el artículo sea inconstitucional, sino que la presunción de inocencia ya aplicada en el procedimiento penal debe de ser resguardada por parte del juzgador
al momento de que se invoque la técnica presuntiva para acreditar uno de los extremos del delito. Entonces aquí podríamos llegar a la conclusión que al fin y al cabo esa tesis puede sonar contradictoria porque se tocó el principio de presunción de inocencia en materia fiscal, pero sin embargo, a la luz de una calma y una objetividad, vemos que la autoridad tiene que, ministerial o las propias autoridades, tienen que hacer sus indagatorias para que sea nuevamente demostrado, o sea, se está respetando con la carga de la prueba. Es correcto, ¿por qué? Porque precisamente refiere la primera sala, no basta nada más que se invoque esta técnica presuntiva o que se utilice en el procedimiento penal para entender que una persona que se demuestra su responsabilidad plena, no, hay que hacer indagatorias, hay que presentar pruebas de cargo y eso refiere a la calidad de la prueba que tiene que tener. Sí, el temor que tenemos en el litigio es que se habiliten fórmulas que en automático, ya está, que aquí ya tengo los elementos, yo autoridad fiscal, ahí les va autoridades penales, síganme la corriente. ¿Sí? Entonces, correcto. Esta tesis creo que refuerza un poco más de que cada una va a hacer su papel y en cada una tiene sus principios. Si bien es cierto, acá no queda en presunción en la materia administrativa, pues sí se tiene que adoptar en materia fiscal. Y básicamente reitero, yo considero que sí es correcta esa resolución porque el 59 y el 55 refieren a técnicas presuntivas para efectos de causación y determinación de contribuciones. Un aspecto donde no hay ilícito, al menos en esa fase de la configuración de la técnica, que ya se ha utilizado para un ámbito penal, infractor, ya sea de carácter penal o administrativo, ahí es donde cobrará aplicación el principio de presunción de inocencia. Muy bien, maestro. Y en conclusión, ¿se está respetando o no en la actualidad, en general, no por esta tesis, en general, este principio de presunción de inocencia? Yo considero que no, en la medida en que del procedimiento fiscalizador pueden derivar sanciones por la comisión de infracciones tributarias. Si eso es una manifestación de la potestad punitiva del Estado, multar, por ejemplo, un contribuyente, caemos dentro del ámbito del derecho administrativo sancionador y por consecuencia le debiera ser aplicable el principio de presunción de inocencia. Si hablamos simplemente de la causación de contribuciones, es correcto afirmar que no es aplicable el principio de presunción de inocencia porque la contribución se verifica a partir de su causación conforme al 6 de código, lo cual no representa ningún ilícito y el principio de presunción de inocencia alude a una protección frente al Estado que le imputa a alguien la comisión de una conducta antijurídica. Aquí lo correcto sería una separación, como desde el inicio lo mencionó, desde el artículo 42, generar dos procedimientos para que quedara claro, ¿no? O sea, cuando se trata de determinación de contribuciones, parte sustantiva, ahí no aplica. Sería lo deseable y así disiparíamos todo tipo de duda, cualquier tipo de duda referente a cuál es el objeto principal del procedimiento, porque tendríamos uno que determina contribuciones y otro que sanciona. Me queda claro. Maestro, pues interesante, ¿verdad? Es la primera vez que está con nosotros. No nos vaya a fallar en las siguientes invitaciones, no, ¿verdad? Que muy agradecidos aquí todos, aquí en Consejero Empresarial. Bien, no se retire, que continuamos con otro tema. Siguiendo con los temas de contratos internacionales, hay un concepto muy importante, que son los términos comerciales internacionales, mejor conocidos por sus siglas en inglés como Incoterms, que son empleados tanto en el derecho aduanero para determinar el valor de importación, así como al momento de plasmarlo en un contrato, las condiciones de transporte, flete, riesgo, quién la va a compartir, en qué momento el exportador deja de tener esa carga por los riesgos que puedan suceder y a su vez cuándo pasan hacia el importador. Es muy importante porque trata de la Cámara de Comercio Internacional de a través de 11 puntos, 11 siglas, establecer las maneras más comunes del transporte y del comercio internacional. Si usted los emplea en sus contratos, dará claridad en la operación, sabrá cuándo usted es responsable y cuándo lo es su contraparte. Le recomiendo apegarse y sobre todo señalarlo puntualmente.
sus iniciales, su concepto y la versión, que en este caso tenemos la versión 2010, que es la vigente. Es muy importante que lo deje claro y puntual en sus contratos, así evitará malos entendidos con su contraparte y sobre todo permitirá resolver en caso de controversia de una manera más clara. Soy Adrián Paredes y esta es mi opinión. En todo lugar, en todo momento, Eximex te acompaña. Nuestra nueva app Job Search permite a los usuarios de dispositivos móviles disfrutar todas las prestaciones y servicios de nuestra empresa. Aplica los exámenes, revisa las vacantes y sube tu currículum. Eximex Job Search. Si buscas trabajo, tu mejor herramienta.